Cuando descubrí que mi esposo sostenía en la mano una vieja memoria USB que solía estar conectada a la cámara del estudio, no supe si debía gritar, correr o fingir que no era mía. Estaba de pie junto a unos pasos de insertar el dispositivo en el puerto. No parecía sospechar nada, hablaba de su reunión, de lo mal que funcionaba el proyector de su oficina. Reía incluso. Pero yo solo podía mirar ese pequeño objeto metálico, sabiendo lo que contenía. O creyendo saber. Porque ni siquiera yo estaba segura de cuánto había grabado. Tal vez solo los ensayos de pintura. Tal vez solo las tardes silenciosas. Pero ¿y si no? ¿Y si había más? Su dedo se acercó al botón de reproducción. Mi garganta se cerró. Lo llamé con voz temblorosa para ofrecerle té. Me miró, sonrió como si nada, y dijo que en un minuto. Solo quería revisar qué había dentro. Solo quería usarla para la presentación. Yo asentí fingiendo calma. Pero por dentro, todo se desmoronaba. Porque lo que estaba a punto de ver no era solo una grabación. Era una ventana abierta a todo lo que yo había estado escondiendo. Una historia que nunca quise contar. Pero que ahora, quizás, ustedes deberían conocer. Antes de que les confiese lo que sucedió en realidad, cuéntenme en los comentarios desde qué país ven este vídeo, y respóndanme sinceramente, ¿alguna vez han hecho algo que jamás creyeron capaz de hacer? A veces creo que la vida no cambia en grandes eventos, sino en esos detalles que nadie nota. Como cuando dejas de cerrar la puerta del baño, porque sabes que a tu pareja ya no le importa. O cuando compras un perfume nuevo y nadie comenta nada. Esos silencios. Esos vacíos. Así me sentía yo desde hace años, como una sombra flotando por una casa bien decorada. Mi esposo era un buen hombre. No hay otra forma de describirlo. Trabajador, predecible, correcto. Tenía su rutina, sus camisas bien planchadas, sus horarios inamovibles. Me preguntaba si necesitaba algo del supermercado, si me gustaba el nuevo detergente. Pero jamás en mucho tiempo me miró como si aún me viera. Y eso, aunque no lo entendí al principio, fue matándome por dentro. Yo no me sentía infeliz. Solo invisible. Y eso es peor, porque no puedes quejarte. ¿Cómo se explica ese vacío sin parecer desagradecida? Cuando me dijo que su hijo, de un matrimonio anterior, vendría a quedarse con nosotros por unas semanas, mi primera reacción fue de incomodidad. No por él, sino por la dinámica. Nunca habíamos compartido espacio mucho tiempo. Él era artista, bohemio, con esa energía distinta que hacía que todo pareciera más intenso. A mí me parecía interesante pero distante. No sabíamos bien cómo hablarnos. Llegó una tarde de lluvia, con una mochila enorme y varios tubos de lienzos. Mi esposo lo abrazó con ese entusiasmo medido que reservaba para las reuniones familiares. Yo solo saludé con una sonrisa, sintiendo ese aire de alguien que no pertenece. Lo primero que hizo fue instalarse en el altillo. Un espacio que siempre estuvo vacío, lleno de cajas y polvo. Pero en 2 días lo convirtió en un estudio, luces, telas, caballetes. Desde la cocina se escuchaba música clásica mezclada con sonidos electrónicos. Subía poco, pero cuando lo hacía, saludaba con un gesto silencioso y volvía a desaparecer. Una noche subí a dejarle unas toallas limpias. Toqué la puerta, no respondió. Al empujarla suavemente lo vi concentrado frente a un lienzo en blanco. Apenas parpadeaba. No me escuchó. Al girarse sonrió apenas y dijo, «Gracias, ¿quieres ver algo?» Yo asentí sin pensar. Me mostró una serie de bocetos en carboncillo, retratos, manos, gestos, figuras femeninas sentadas de espaldas. Ninguna era explícita, pero todas tenían algo inquietante. Me explicó que estaba trabajando en un proyecto sobre el silencio. El cuerpo como contenedor de cosas que no se dicen, dijo. Y esa frase se me quedó clavada. Al día siguiente, al encontrarme en la cocina, me preguntó sin rodeos si me animaría a posar para él. Aclaró que no sería nada comprometedor, que necesitaba a una presencia madura, alguien que representara algo más que belleza joven.
No supe qué responder. Me reí, incómoda. Él no insistió. Solo dijo que pensara en ello. Pasé el resto del día dándole vueltas. ¿Por qué me lo había pedido? ¿Era por cortesía? Porque no tenía otra opción. ¿O de verdad veía en mí algo que mereciera ser retratado? Esa noche me miré al espejo largo rato. Me observé el cuello, las arrugas en el escote, las ojeras. Pero también la curva de los hombros, la forma de mis manos. Había algo ahí. Algo que no había desaparecido del todo. Algo que tal vez sí merecía ser mirado. El tercer día subí al altillo sin avisar. Él me recibió con sorpresa, pero sin palabras. Me señaló una silla junto a la ventana. Yo me senté rígida. Me dijo que me relajara, que no pensara en nada. Solo que respirara. Y empezó a dibujar. Al principio me sentía absurda. Cada movimiento me parecía torpe. Me preocupaba cómo me vería. Pero al pasar los minutos, algo en su manera de trabajar me tranquilizó. No había juicio en su mirada. Solo observación. Concentración. Como si yo fuera parte de un paisaje. Como si importara. Cuando bajé, mi esposo estaba viendo las noticias. Me preguntó si quería té. Le dije que sí. No hablamos más esa noche. Pero yo no podía dejar de pensar en cómo me había sentido. No como mujer deseada. Sino como alguien presente. Visible. Las sesiones se repitieron. Un par de veces por semana. Él probaba distintas luces, distintos ángulos. Nunca me tocaba. Solo ajustaba las cortinas, o pedía que girara un poco más el rostro. Pero en el aire había algo que no se nombraba. Una tarde, mientras yo hablaba de un recuerdo de infancia, él bajó el lápiz y me dijo: «Tu voz cambia cuando hablas de ti. Es más suave». Me ruboricé sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a que me notaran de esa forma. Después de la cuarta sesión, bajé antes de tiempo. Me sentía extraña, alterada. En el baño me miré al espejo otra vez. El rostro era el mismo, pero la mirada era otra. Había algo despierto, algo que no sabía que seguía vivo. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mi mejor amiga. ¿Qué iba a decir? ¿Que me sentía más viva por sentarme en silencio frente al hijo de mi esposo? ¿Que su manera de mirarme me recordaba quién era? No. Aún no. Pero sí sabía que algo se había activado. Algo que no podría detener con voluntad ni con culpa. Algo que, aunque no tuviera nombre, ya existía. Y me daba miedo. Pero también me daba ganas de seguir. No sé en qué momento empezó a cambiar el tono de nuestras sesiones. No hubo un gesto específico, ni una palabra ambigua. Solo esa transición lenta y silenciosa que a veces ocurre entre dos personas cuando dejan de fingir que son extraños. Era como si cada trazo que él dibujaba sobre el papel borrara una capa de mi armadura. Como si su mirada, paciente y constante, me recordara que debajo de todo aún había una mujer completa, con historia, con curvas, con pensamientos propios. Ese día llevé una blusa clara, de esas que apenas usaba porque sentía que resaltaban las imperfecciones. Pero algo en mí necesitaba sentirme vista. Me senté en la misma silla junto a la ventana, y esta vez él ajustó la luz con más detalle. Me pidió que girara un poco el cuello, que relajara las manos. Yo obedecí, aunque mis nervios traicionaban la aparente calma. Mientras trabajaba, no hablábamos mucho. A veces hacía un comentario breve sobre la sombra, o sobre cómo la tela caía sobre mi hombro. Pero en general, el silencio llenaba el espacio con una tensión extraña, contenida. Yo sentía su concentración en cada movimiento. Y también su presencia física tan cerca, que podía escuchar su respiración cuando se inclinaba sobre el caballete. Pasaron minutos, quizás una hora. El tiempo se sentía distinto allí arriba, como si no obedeciera las reglas normales del reloj. Yo me perdía en mis pensamientos, en mis recuerdos,
en esa mezcla de nostalgia y deseo que se instalaba cada vez con más fuerza en mi pecho. En un momento se detuvo y bajó el lápiz. Me miró directamente sin decir nada. Fue una mirada larga, sin prisa. Yo no supe qué hacer, así que simplemente lo observé de vuelta. Había algo en sus ojos que no sabía nombrar, pero que me tocó. Como si me estuviera leyendo. No como se lee un libro, sino como se siente un poema. Me levanté incómoda con la excusa de estirar las piernas. Él se apartó para dejarme espacio. Caminé lentamente por el altillo fingiendo observar los materiales, los lienzos, las manchas en el suelo. Sentía su mirada en mi espalda. Y sentía, sobre todo, el vértigo de un precipicio invisible, del cual no sabía si debía alejarme o lanzarme. Me acerqué a una de las pinturas cubiertas con una sábana. Sin pensar demasiado, la levanté ligeramente. Era un retrato a medio hacer, una mujer de espaldas, sentada, con la cabeza ligeramente inclinada. Era yo. Sin duda. Aunque aún no estuviera terminado, reconocí mi postura, la forma en que sostenía las manos sobre las piernas. Lo cubrí de nuevo, rápidamente. Él se acercó por detrás, en silencio. Y entonces ocurrió. No lo planeamos. No hubo palabras previas. Solo ese momento suspendido, en el que todo pareció moverse sin que lo decidiéramos. We kissed. No fue un beso de pasión descontrolada. Fue algo contenido, íntimo, casi reverente. Como si ambos supiéramos que no debíamos, pero necesitáramos hacerlo. Como si ese gesto condensara semanas de silencios, de miradas, de presencias compartidas. Nos separamos lentamente. No dijimos nada. Él se volvió hacia el caballete y retomó el lápiz. Yo regresé a la silla y me senté de nuevo con el corazón golpeando fuerte con las manos frías. Y el silencio volvió a cubrir el cuarto, pero ya no era el mismo. Cuando bajé al anochecer, mi esposo estaba en la sala viendo un documental. Me preguntó si había estado ayudando con algo en el altillo. Le respondí que solo había llevado café. Me sonrió distraídamente y volvió su atención a la pantalla. Yo fui a la cocina, lavé una taza que ni siquiera había usado, y luego subí a nuestra habitación con la excusa de estar cansada. Esa noche no dormí bien. Me di vueltas en la cama durante horas, intentando racionalizar lo que había pasado. No fue nada, me decía. Un impulso. Un error. Pero dentro de mí sabía que era más que eso. Era un cruce de línea. Un paso hacia algo que ya no podría deshacerse. Al día siguiente evité subir. Me mantuve ocupada con tareas domésticas, salí a hacer compras innecesarias, incluso llamé a una amiga con la que casi no hablaba, solo para llenar el tiempo. Pero el altillo estaba ahí, en mi mente, como una habitación encendida al fondo de un pasillo oscuro. Y yo sabía que tarde o temprano regresaría. Por la noche encontré en la mesa de la entrada una nota escrita a mano. Su caligrafía. Decía simplemente, mañana a la misma hora. Si no quieres, lo entenderé. La dejé ahí. No la moví. No la escondí. Solo la leí una vez más antes de subir a dormir. Y mientras me desvestía frente al espejo, noté algo que no había visto antes. No era una arruga nueva, ni una cana más. Era otra cosa. Una expresión en mi rostro. Un gesto pequeño. Una especie de vida que no recordaba haber tenido. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití mirar mi reflejo con ternura. Con cierta aceptación. Quizás no era amor lo que sentía. Quizás era solo el reflejo de ser vista. Pero fuera lo que fuera, estaba cambiándome. Y ese cambio ya no podía ignorarse. No dormí esa noche. No por remordimiento ni siquiera por miedo a ser descubierta, sino por la confusión que me invadía el cuerpo entero. Era como si el aire en mi habitación fuera más denso, como si cada respiro pesara, como si mi propia piel me incomodara. Me acosté junto a mi esposo, que dormía profundamente sin sospechar nada, y observé el techo por horas, tratando de encontrar una razón válida para lo que había sucedido.
Pero no la había. No una lógica. No una justificación. Solo esa verdad muda que no podía negarse, algo en mí había despertado. Y ya no sabía cómo volver a dormirlo. Al día siguiente decidí comportarme con normalidad. Hice café, preparé desayuno, le pregunté a mi esposo si quería que le llevara el almuerzo a la oficina. Él me miró con sorpresa, no solía ofrecerlo, pero aceptó con una sonrisa cansada. Tomé eso como una señal de que podía seguir fingiendo. Mientras preparaba los recipientes, mis manos temblaban un poco. No por culpa, sino por ese eco persistente del día anterior. Subí al altillo pasada la tarde. No llevaba ropa especial, ni maquillaje. Solo mi atuendo habitual de casa, pero había algo deliberado en mi decisión de estar allí. Él ya me esperaba, con el caballete dispuesto y una taza de té sobre la mesita. No hubo palabras. Solo me senté, crucé las piernas lentamente y esperé a que comenzara. Esta vez no dibujó de inmediato. Me observó largo rato. Sentí su mirada recorrerme como si buscara algo más allá de mi forma. Un gesto. Una emoción. Tal vez buscaba rastros de arrepentimiento. Tal vez los vio. Tal vez no. Yo no lo sabía. Pero lo dejé mirar. Durante casi una hora trabajó en silencio. Yo permanecía quieta, aunque por dentro era un hervidero de pensamientos. ¿Qué éramos? ¿Qué había nacido en ese cuarto con techo bajo y olor a óleo? ¿Era real? ¿O solo una proyección mía? ¿Una necesidad desesperada de sentirme importante? Cuando terminó, no mostró el dibujo. Solo guardó el lápiz y se sentó en el suelo, a unos metros de mí. Y entonces habló con voz baja, casi susurrante. Dijo que yo era distinta. No físicamente. Algo en mi energía había cambiado. Que se notaba en la forma en que respiraba, en cómo sostenía la mirada. Me mordí el labio. No supe qué decir. Me pidió que saliéramos un rato, que necesitaba aire fresco y que le gustaría que lo acompañara. Dudé unos segundos, pero acepté. Bajamos en silencio, salimos al jardín trasero y caminamos por el sendero de grava que llevaba al portón. No fuimos lejos. Solo un par de cuadras. El sol comenzaba a caer, y la luz dorada le daba un tinte irreal a todo, como si estuviéramos dentro de un cuadro. Nos sentamos en un banco de madera. Me preguntó si me gustaban los atardeceres. Respondí que sí, aunque hacía mucho que no me detenía a mirarlos. Me contó una anécdota de su infancia, de cuando creía que el cielo se pintaba cada tarde de nuevo, como una gran tela viva. Me reí. Él también. Y ese instante, ese breve intercambio, me pareció más íntimo que el beso del día anterior. Volvimos a casa cuando ya anochecía. Al entrar, mi esposo hablaba por teléfono en la sala. Nos saludó con un gesto y siguió conversando. Subí a mi habitación, fingiendo cansancio. Me metí en la ducha con la esperanza de que el agua borrara la tensión que me recorría. Pero no lo hizo. Solo me dejó más consciente de mi cuerpo, de su sensibilidad, de su respuesta a todo lo que había vivido. Los días siguientes mantuve la rutina, pero con una extraña disociación. Era como si me moviera en dos planos, en uno era la esposa dedicada, correcta, presente. En el otro era esa figura que se sentaba frente al caballete, que escuchaba palabras que no estaban destinadas a una madre o a una amiga, sino a una mujer. Una mujer que empezaba a recordar que podía ser deseada, incluso si nadie lo decía en voz alta. Un domingo mi esposo propuso ir a visitar a unos amigos fuera de la ciudad. No me entusiasmé, pero fingí interés. Salimos temprano. Durante el viaje me habló de su trabajo, de unos posibles cambios, de lo difícil que era mantenerse al día con los nuevos procesos. Yo asentía, opinaba cuando era necesario, pero mi mente estaba en otra parte. En el estudio. En el banco de madera. En el silencio entre dos respiraciones. La reunión fue larga. Comida, sobremesa, café, risas. Todos hablaban de planes, de nietos, de seguros de salud.
Yo me reí cuando era esperado. Comí lo justo. Agradecí los cumplidos sobre mi aspecto con la seguridad de que nadie sabía la verdad. Que bajo esa blusa clara, bajo esa sonrisa educada, se escondía una historia que nadie podría imaginar. Al regresar a casa, subí directamente al altillo. Estaba oscuro, pero el olor a óleo aún llenaba el ambiente. Me senté en la silla habitual, cerré los ojos y respiré profundamente. No tenía intención de posar. Solo quería estar ahí. Sentir que ese lugar aún era mío. Él entró unos minutos después. Encendió una lámpara, pero no dijo nada. Nos miramos. No había palabras necesarias. Solo esa comprensión muda que se instala entre dos personas cuando ya se han cruzado ciertas fronteras. Me levanté lentamente, acaricié el respaldo de la silla, y bajé. Esa noche en la cama, mi esposo intentó acariciarme. Lo hizo con la torpeza de quien ha olvidado el camino. Su mano sobre mi espalda me pareció lejana, sin intención, sin fuerza. No me moví. Esperé. Pero él se rindió rápido. Se dio vuelta, y al poco rato supe que dormía. Yo, en cambio, miré la ventana. No había luna. Solo una oscuridad profunda que me envolvía, y al mismo tiempo me sostenía. Pensé en mi reflejo. En el dibujo no terminado. En el tacto suspendido. Y en esa certeza que crecía dentro de mí como una semilla, esto no era una aventura. No era un capricho. Era otra cosa. Algo que aún no comprendía del todo. Pero que ya formaba parte de mí. Había algo en mi forma de moverme que comenzaba a cambiar. No eran grandes gestos ni transformaciones visibles. Eran cosas pequeñas. Cómo me sentaba, cómo bajaba las escaleras, cómo sostenía una taza. Lo noté un martes por la mañana, mientras servía café y me descubrí cruzando la pierna de forma más pausada, más consciente. Como si sin darme cuenta, estuviera empezando a habitar mi cuerpo con una atención que antes no tenía. Esa mañana, después de que mi esposo se fue al trabajo, subí al altillo sin haberlo planeado. Él estaba organizando unos materiales y me miró con una mezcla de sorpresa y naturalidad, como si supiera que tarde o temprano volvería. No dijo nada. Yo tampoco. Me senté en la silla, y fue como si el tiempo retomara su curso exacto desde donde lo habíamos dejado. Esta vez la sesión fue distinta. Él cambió la posición del caballete, colocándolo de forma que yo quedara de perfil a la luz de la ventana. Me pidió que me sentara con los hombros relajados, que dejara caer los brazos sobre los muslos. Obedecí sintiendo el roce de la tela sobre mi piel, esa mezcla de vulnerabilidad y poder que me provocaba estar allí. Mientras él dibujaba, yo pensaba en lo que significaba realmente esa intimidad. No el contacto físico, sino la entrega de una misma sin palabras. Dejarse mirar sin filtros, sin maquillaje emocional, era un acto más radical que cualquier caricia. Y me di cuenta de que nunca, en mi vida adulta, alguien me había mirado así. No como madre, ni como esposa, ni como amiga. Solo como ser humano. Como forma. Como presencia. Durante una pausa, él se levantó para buscar más papel. Yo me quedé sola, mirando el polvo suspendido en la luz. Pensé en mi madre, en su forma de agachar la cabeza cuando mi padre le hablaba. Pensé en mis propias renuncias, en todas las veces que me callé para no incomodar. Y pensé en lo absurdo que era sentir que mi existencia recién ahora tenía volumen, textura, peso. Cuando regresó, trajo también una paleta de colores. Dijo que quería empezar a experimentar con óleo. Que había capturado suficiente con el carboncillo, pero que necesitaba algo más. Lo miré trabajar, mezclar pigmentos, probar sobre una pequeña tela. Yo no dije nada, pero dentro de mí sentí una punzada extraña, la certeza de que me estaba volviendo parte de su proceso creativo, y no solo de su vida. Los días siguientes siguieron un ritmo casi ritual. Él dibujaba. Yo posaba. Nos decíamos poco, pero lo no dicho llenaba el espacio con fuerza. A veces bajábamos juntos a la cocina y tomábamos café.
Otras, cada uno regresaba a su mundo como si no compartiéramos una historia invisible. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré un conjunto de ropa interior que no usaba desde hacía años. Lo había comprado para un aniversario que terminó en una cena silenciosa y una discusión por la cuenta del restaurante. Lo toqué con cuidado como si fuera un objeto delicado. Dudé. Luego lo doblé y lo dejé sobre la cama. No sabía si lo usaría ni cuándo. Pero el solo hecho de haberlo sacado del fondo del cajón me pareció un gesto importante. Como si estuviera recuperando partes de mí que había archivado sin darme cuenta. Unos días después, mi esposo me dijo que se quedaría a trabajar hasta tarde en la oficina. Me pareció casi un regalo. No por su ausencia, sino por el espacio que me dejaba para existir sin ser observada por alguien que ya no me veía. Preparé una cena sencilla, cené sola, y subí al altillo sin prisa. Él me esperaba con una tela ya montada, pinceles listos y una expresión serena. Me pidió que me sentara, esta vez con los pies apoyados en el suelo, las manos entrelazadas. La luz de la lámpara era cálida, envolvente. Mientras él pintaba, noté que esta vez me miraba con más frecuencia. No de manera intrusiva. Más bien con un tipo de atención que parecía ir más allá de lo físico. Como si intentara registrar algo que no podía capturarse con técnicas tradicionales. Durante una de esas miradas, bajó el pincel. Me dijo que mi expresión había cambiado, que había algo en mi rostro que no había estado antes. Le pregunté qué era. Respondió que no lo sabía, pero que lo sentía. Bajé la vista y por primera vez, no me sentí avergonzada de lo que pudiera estar transmitiendo. Sentí que mi rostro, mi cuerpo, mis silencios, eran parte de una historia que merecía ser contada. Terminada la sesión, él me ofreció una taza de infusión. Acepté. Bajamos a la cocina, y mientras el agua hervía, hablamos de cosas simples, la lluvia, el clima, un libro que él estaba leyendo. Me sentía cómoda, como si esa parte del día fuera una extensión natural de nuestro vínculo. Nada forzado. Nada con segundas intenciones. Solo dos personas compartiendo un espacio, una bebida, un momento. Esa noche, al regresar a nuestra habitación, mi esposo ya dormía. Respiraba de forma pesada, con el brazo extendido sobre mi lado de la cama. Me metí con cuidado, tratando de no despertarlo. Pero mientras acomodaba la sábana sobre mí, sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. No de tristeza. Tampoco de felicidad. Era otra cosa. Una especie de duelo. Un reconocimiento tácito de que algo dentro de mí se estaba transformando, y que quizás ya no había vuelta atrás. Al día siguiente me miré al espejo con atención. Buscaba señales. Cambios. Algo que confirmara lo que yo ya intuía. No encontré nada evidente. Pero sí noté una firmeza distinta en mi postura, una mirada más directa. Y por primera vez en mucho tiempo, me dije a mí misma, en voz baja, «Estás viva». Esa mañana no subí al altillo. Decidí salir a caminar. Recorrí las calles del vecindario, observé los jardines, los árboles, la gente. Nadie me prestaba atención y sin embargo, yo me sentía presente. Conectada. Como si cada paso reafirmara algo que había estado dormido demasiado tiempo. Al volver a casa, él había dejado una nota junto a la cafetera. «Hoy quiero pintar algo distinto, ¿vendrás?». La leí 2 veces. Y sonreí. Porque aunque no sabía que sería ese, algo distinto, sí sabía que iría. Que estaba lista. O al menos dispuesta. Porque en esa silla, frente a esos ojos, yo me había reencontrado con partes de mí que creía perdidas. Y ya no quería volver a olvidarlas. Cuando subí al altillo esa tarde, llevaba en la piel una sensación extraña. No era nerviosismo ni emoción, sino una mezcla de expectativa contenida y resignación suave. Como si supiera que algo iba a suceder, aunque no pudiera prever qué forma tomaría. Había respondido a la nota con un simple sí escrito en un pedazo de papel que dejé junto a su caballete antes de bajar a preparar el desayuno. Desde entonces no volvimos a hablar del tema.
El día había estado nublado. De esos días grises que apagan los colores de las cosas, pero en los que cada sonido parece más nítido. El viento arrastraba hojas secas por el patio, y el aire dentro de la casa tenía un olor tenue a tierra húmeda. Subí con una taza de té en las manos, como quien sube a un lugar sagrado. Él ya estaba ahí como siempre con la tela preparada y sus materiales ordenados con precisión. Me saludó con una inclinación leve de cabeza. No hablamos. Me pidió que me sentara en el mismo banco bajo la ventana. La luz era más difusa, lo que le daba al espacio una intimidad aún mayor. Mientras me acomodaba, noté que había cambiado el ángulo de trabajo. Esta vez no estaba de frente a mí, sino un poco más hacia el costado, captando mi perfil derecho. Me pidió que bajara los hombros, que dejara las manos sueltas sobre el regazo. Yo obedecí y cerré los ojos por un momento, dejando que el silencio llenara todo. Comenzó a pintar con trazos lentos. Yo lo sentía moverse, oír el roce del pincel sobre la tela, el sonido del agua al mezclar los colores. La rutina era casi hipnótica. Pero pronto supe que no sería una sesión como las anteriores. No por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Sus movimientos eran más cuidadosos, más deliberados. Y yo me sentía más expuesta, aunque estuviéramos a la misma distancia de siempre. Abrí los ojos y lo observé por un instante. Él no me miraba directamente, pero cada tanto levantaba la vista, se detenía en mi rostro y luego regresaba a la pintura. Fue entonces cuando noté que había dejado un espejo inclinado a mi lado, a unos pasos de la silla. Podía verme reflejada, aunque en un ángulo diferente. Me observé ahí sentada, los hombros relajados, el rostro sin expresión. Pero lo que más me impactó fue algo que no había visto en mucho tiempo, mi presencia. Mi cuerpo no como función ni como utilidad, sino como existencia pura. Volví a cerrar los ojos, tratando de conservar esa imagen dentro de mí. Pero algo en el ambiente había cambiado. Tal vez fue el sonido de su respiración, o la manera en que los pasos parecían más lentos, como si evitara interrumpir una fragilidad latente. Después de un largo silencio, me preguntó si podía acercarse para ajustar la luz. Yo asentí sin hablar. Caminó con pasos suaves, tomó una lámpara pequeña y la giró levemente, iluminando el lado izquierdo de mi rostro. Sentí el calor de la bombilla sobre la mejilla, un calor suave, que contrastaba con la frescura del día. Luego, sin marcharse, se quedó a mi lado unos segundos más, como evaluando el resultado. Su proximidad no era invasiva, pero sí intensa. No era necesario tocarme. Bastaba con estar cerca para que todo mi cuerpo se pusiera en alerta. Regresó a su lugar, y el trabajo continuó. Yo sentía que algo se estaba tejiendo entre nosotros. No con palabras ni con gestos, sino con esa complicidad muda que se forma cuando dos personas comparten más que un espacio, una rendija de su mundo interno. Pasó el tiempo, no sé cuánto. En algún momento él dejó el pincel, se secó las manos con un trapo y me dijo que podía descansar. Me estiré suavemente sintiendo los músculos tensos de mantener la misma posición. Él no se acercó esta vez. Se limitó a sentarse en el suelo, cerca del caballete, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados sobre las rodillas. Yo me quedé en la silla, mirándolo. Quise decir algo, pero no supe qué. Entonces fue él quien rompió el silencio. Dijo que la obra no era un retrato. Que estaba pintando una especie de reflejo. Algo entre lo que veía y lo que sentía. Que quizás por eso le costaba terminarla. Porque había algo en mí que no lograba definir, que se escapaba cada vez que pensaba haberlo capturado. Sus palabras me golpearon con una dulzura extraña. No eran halagos ni declaraciones, pero me tocaron más profundo que cualquier piropo recibido en mi vida. No supe cómo responder. Solo bajé la mirada y asentí, como si entendiera lo que él no podía explicar. El momento se alargó. El silencio volvió, pero no pesaba. Era un silencio cómodo, lleno de sentidos. Entonces me levanté. Caminé hacia el caballete y por primera vez vi la pintura desde cerca. No era una imagen realista. No tenía mi rostro con precisión.
Pero estaba yo. En los tonos, en las curvas difusas, en la postura del cuerpo. Estaba mi melancolía, mi resistencia, mi deseo. Me vi ahí, y algo se aflojó dentro de mí. Él me observaba sin hablar. Yo también lo miré. Y en ese cruce de miradas, se dijo todo lo que no habíamos dicho en semanas. We kissed. No fue un beso torpe ni urgente. Fue un gesto inevitable, como si lo estuviéramos sosteniendo desde el primer día. No hubo caricias. No hubo palabras después. Solo el acto mismo, profundo y contenido, como una confesión sin juicio. Después del beso, no hicimos nada más. No hablamos. No nos abrazamos. Yo caminé lentamente hacia la puerta, y él volvió a sentarse en el suelo. Bajé las escaleras con el corazón latiendo en otro ritmo, con los sentidos alterados y la mente en blanco. En la cocina encendí la tetera y me quedé de pie, mirando cómo el agua comenzaba a hervir. El vapor subía lento como si el tiempo hubiera cambiado su curso. Esa noche mi esposo volvió tarde. Cansado. Me saludó con un beso en la frente y preguntó si había cenado. Le dije que sí. Él preparó algo para él y subió después de lavar los platos. Yo me quedé en la sala, con la taza de té entre las manos, pensando en lo que acababa de ocurrir. No me sentía culpable. Ni eufórica. Me sentía completa. Por primera vez en años, tenía la sensación de haber hecho algo que respondía a lo que yo realmente era. No a lo que esperaban de mí, ni a lo que dictaban los roles. Era algo mío. Íntimo. Inexplicable. Y verdadero. Y sabía con la certeza silenciosa de quien ha cruzado un umbral, que nada volvería a ser igual. Durante los días siguientes, todo pareció continuar con una calma extraña, como si el mundo no hubiera notado que algo, en mi interior, se había reconfigurado. Las mañanas transcurrían iguales: preparar el desayuno, despedir a mi esposo con un beso en la mejilla, poner en orden la cocina. Pero cada uno de esos gestos, que antes eran automáticos, ahora los vivía con una consciencia nueva. Como si observara mi vida desde un ángulo distinto, como si habitara el mismo cuerpo, pero con otra percepción del espacio que me rodeaba. Él no mencionó el beso. Tampoco yo. No hacía falta. Había algo entre nosotros que no requería explicaciones. Un acuerdo silencioso, tácito, que marcaba los encuentros con una tensión latente. La sesión siguiente fue casi idéntica en estructura: luz cálida, silencio, pinceles mojados, movimientos suaves. Pero todo tenía un espesor emocional distinto. Cada trazo parecía contener algo más que color. Cada mirada, un eco del momento compartido. No hablamos del pasado ni del futuro. Solo nos quedamos ahí, en el presente, como si todo lo demás dejara de importar. Mi esposo seguía ausente aunque estuviera presente físicamente. Su atención seguía centrada en sus responsabilidades, en su rutina. Yo podía pasar a su lado sin que él notara el cambio en mi expresión, en mi forma de estar en la casa. Le preguntaba por sus proyectos, él respondía con frases cortas y luego retomaba sus asuntos. Yo, en cambio, pasaba horas reorganizando espacios. Cajones, armarios, estantes. No porque hiciera falta, sino porque necesitaba tocar mis cosas, revisar mi historia, recuperar el sentido de pertenencia en mi propia vida. Una tarde, mientras guardaba unas sábanas limpias, encontré una libreta vieja. Era mi cuaderno de anotaciones de hace más de 10 años, cuando aún escribía ideas sueltas, pensamientos fugaces. Al abrirla, descubrí palabras que no recordaba haber escrito, frases sueltas sobre el tiempo, la piel, el deseo. Me sorprendí al ver que ya entonces había en mí una necesidad de algo más profundo, más auténtico. Cerré la libreta con cuidado, como quien guarda una verdad que aún no puede sostener por completo. Subí al altillo con ella en la mano. Él estaba sentado en el suelo, revisando unos tubos de óleo. Al verme sonrió con los ojos como siempre. No me preguntó qué traía. Yo tampoco ofrecí explicación. La dejé sobre una de las mesas y me senté en la silla, dispuesta a una nueva sesión. Pero esa vez, algo fue diferente.
Él me observó largo rato antes de tomar el pincel. Dijo que quería probar algo nuevo. Que no quería pintar desde la imagen, sino desde lo que yo proyectaba sin darme cuenta. Me quedé en silencio, dejándome llevar. Cerré los ojos. Respiré. Lo sentí moverse, pero no oí el sonido del pincel. Tal vez solo me observaba. Tal vez dudaba. No lo sé. Pero yo sentía que algo se estaba condensando en el aire, como si la tensión invisible que nos envolvía comenzara a tomar forma. Después de un largo rato, él me pidió que me acercara al lienzo. Dudé. No solíamos interrumpir la dinámica. Pero lo hice. Caminé hasta el caballete y vi la pintura, no era una figura ni un retrato. Era una especie de abstracción, colores cálidos, trazos suaves, formas imprecisas. Pero había algo familiar. Una curva. Una sombra. Una intensidad que reconocí como propia. No en el sentido literal, sino en el emocional. Me vi ahí fragmentada y entera a la vez. Y comprendí que él no pintaba lo que veía, sino lo que intuía en mí. Esa noche, después de la cena, mi esposo me comentó que uno de sus colegas le había ofrecido participar en un congreso en otra ciudad. Estaría fuera durante varios días. Me lo dijo con tono neutro sin esperar mi opinión. Yo asentí como si nada. Pero por dentro supe que ese tiempo sería un punto de inflexión. No por lo que haría, sino por lo que decidiría no seguir ocultando. Los días que él estuvo fuera, la casa se volvió más silenciosa, más mía. No hice nada fuera de lo común. No celebré. No me liberé. Solo respiré distinto. Dormí profundamente. Cociné lo justo. Paseé por las habitaciones sin apuro. Y en cada rincón encontré algo de mí que había estado dormido durante años. Durante ese tiempo nuestras sesiones en el altillo fueron más frecuentes. No por deseo, sino por necesidad. Era como si ambos supiéramos que ese paréntesis no duraría mucho, y queríamos exprimirlo al máximo. A veces en medio de una pintura, él dejaba el pincel y se sentaba a mi lado. No hablábamos. Solo mirábamos por la ventana, el cielo, los árboles. Esa calma compartida era más íntima que cualquier conversación. En una de esas tardes él me dijo que se iría pronto. Que le habían ofrecido una residencia artística en otro país. No me miró al decirlo. Yo me quedé quieta, asimilando la información. No le pregunté cuándo. No le pregunté si volvería. Solo asentí y sentí una presión en el pecho que no supe si era tristeza o alivio. Esa noche no dormí. Caminé por la casa a oscuras. Me senté en el sofá. Bebí agua. Abrí la libreta vieja y leí de nuevo aquellas palabras que tanto me habían removido. Pensé en lo que había sido mi vida hasta entonces. En lo que estaba siendo. Y en lo que aún no era, pero tal vez podría ser. A la mañana siguiente preparé café y lo llevé al altillo. Él aún no había bajado. Al entrar, lo vi dormido sobre una manta junto a sus materiales. Su respiración era pausada. Su rostro sereno. Dejé la taza sobre la mesa y no hice ruido. Me quedé observándolo unos minutos en silencio como él me había observado tantas veces. Y comprendí que la belleza de todo aquello no estaba en su duración, sino en su existencia misma. Lo que habíamos compartido no necesitaba durar para haber sido real. El día que mi esposo volvió, lo recibí con la misma sonrisa de siempre. Le pregunté por el viaje. Me habló de ponencias, de hoteles, de comidas rápidas. Yo escuché con atención. Asentí. Pregunté lo justo. Pero dentro de mí, una parte sabía que ya no éramos los mismos. No porque yo lo amara menos. No porque lo despreciara. Sino porque ahora, después de todo, yo sabía quién era. Y eso no podía deshacerse. El día comenzó como tantos otros, pero yo sentía algo distinto en el aire. Un peso leve, casi imperceptible, pero constante.
Mi esposo había vuelto la noche anterior cansado, distante, con esa manera de hablar como si estuviera todavía en la ciudad del Congreso. Me contó anécdotas de aeropuertos, de cafés insípidos, de charlas interminables. Yo asentía, respondía con frases medidas, y me esforzaba por parecer presente. Pero mi mente ya estaba en otro lugar. A media mañana subí al altillo. Él ya me esperaba, con el caballete listo y una energía que no había sentido antes. Lo noté en su forma de mover los pinceles, en su silencio menos contenido. Era como si supiera que este encuentro sería distinto. Tal vez el último. No hablamos. No hacía falta. Me senté en la silla habitual, con una blusa sencilla y el cabello recogido. La luz entraba desde el lado opuesto al de siempre. Él no pidió que ajustara mi postura. Solo me miró y comenzó a trabajar. Los trazos eran rápidos, más decididos. Su respiración era distinta, más marcada. Y yo, sentada frente a él, me sentía vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Como si todo lo vivido hasta ahora hubiera sido un ensayo para este momento. Permanecimos así largo rato, en un silencio espeso, lleno de historia. A ratos cerraba los ojos, dejándome llevar por la cadencia de los sonidos, el roce del pincel, el crujido leve de la madera, el susurro del viento entrando por la rendija de la ventana. No pensaba en nada concreto. No planificaba. Solo sentía. Cada parte de mi cuerpo estaba atenta, despierta. No por deseo físico, sino por algo más profundo, la certeza de estar en un umbral. Cuando finalmente dejó el pincel, no dijo nada. Se acercó despacio. Su sombra cruzó la tela mientras me observaba desde una distancia prudente. Yo lo miré también. No con ansiedad. No con urgencia. Solo con esa mirada que uno reserva para lo inevitable. Y sin decir palabra, me tomó la mano. La suya era cálida, firme. La sostuvo apenas un instante, pero en ese gesto hubo más verdad que en todos los diálogos que había tenido con mi esposo en años. Nos quedamos quietos. El sol se había movido y la luz caía en diagonal sobre los pinceles esparcidos. Yo podía oler el óleo, el polvo de la tela, el aroma leve del jabón en su ropa. Todo me parecía intensamente real. Como si por fin estuviera en una escena de mi vida que valía la pena recordar. Esa tarde no regresé a la cocina. No preparé el almuerzo. No bajé a hacer las tareas habituales. Me quedé en el altillo sentada junto a él, compartiendo el silencio como si fuera un lenguaje. Él me mostró la pintura que había hecho, una figura abstracta con formas que evocaban un cuerpo pero sin precisión. Había luz en el centro como si algo dentro del cuadro palpitara. Me preguntó si me gustaba. Yo asentí sin hablar. Porque no era cuestión de gusto. Era reconocimiento. Pasamos la noche juntos. No se trató de un momento de impulso, ni de una explosión de emociones. Fue un acto pausado, sereno, nacido de la acumulación de miradas, de los silencios compartidos, del roce invisible de dos soledades que encontraron compañía. No hubo palabras dulces ni promesas. Solo cuerpos que sabían dónde estar y cómo hacerlo sin necesidad de instrucciones. Dormimos en el altillo sobre una manta vieja, con las luces apagadas y la ventana entreabierta. Yo escuchaba su respiración al ritmo del viento. Sentí el frío de la madrugada en los pies, el calor de su espalda junto a la mía, y esa extraña calma que solo llega cuando uno ha dejado de huir de sí mismo. Desperté antes que él. Me levanté sin hacer ruido. Bajé las escaleras lentamente, evitando crujir los peldaños. La casa estaba en silencio. Mi esposo aún dormía. Me serví una taza de café y me senté en la mesa del comedor. Afuera, el cielo se cubría de nubes. El día prometía ser gris. Pero dentro de mí no había oscuridad. Solo una claridad nueva, difícil de explicar. Pasé el resto del día en un estado de suspensión. Hablé con mi esposo lo justo. Lavé los platos. Contesté un par de correos. Pero cada gesto era una repetición sin alma.
Mi mente seguía en el altillo, en esa pintura, en esa noche. No por nostalgia, sino por la fuerza del cambio que había significado. Porque después de eso, nada sería igual. Ni yo. Ni mis decisiones. Ni mis silencios. Al anochecer subí de nuevo. Él estaba guardando sus materiales en cajas. Me dijo que ya tenía fecha de viaje. Que en menos de una semana partiría. Lo dijo sin dramatismo, sin tono de despedida. Como quien anuncia lo inevitable. Yo no respondí. Solo me acerqué y le ayudé a cerrar una caja. Mientras lo hacía, nuestras manos se rozaron. Y entendí que esa sería la última vez. Nos abrazamos brevemente como dos personas que se reconocen y se respetan, pero que saben que no deben atarse. No dijimos adiós. Ni gracias. Ni perdón. Solo nos miramos. Y esa mirada fue todo. Esa noche dormí junto a mi esposo como tantas otras veces. Pero yo ya no era la misma. Y aunque él no lo supiera, algo en su cuerpo lo percibía. Porque no se acercó. No buscó conversación. Solo apagó la luz y se dio vuelta. Como si supiera, de alguna manera, que algo se había quebrado para siempre. O tal vez, solo para mí. Me quedé despierta mucho tiempo observando el techo en la oscuridad. Repasé cada momento. Cada decisión. No con culpa. No con euforia. Solo con una profunda comprensión. Porque entendí que aquella noche no fue una traición. Fue un retorno. Una recuperación. Un recordatorio de que aún estoy viva. Que aún soy capaz de sentir, de elegir, de moverme hacia donde mi voz interna me guía. Y aunque no sabía qué haría con todo eso, ni cómo enfrentaría lo que vendría después, tenía algo que hacía mucho no sentía: certeza. La certeza de que, pasara lo que pasara, ya no podía seguir siendo la sombra de mí misma. Porque ahora, por fin, sabía quién era. Y ese conocimiento no se puede borrar. No hubo una conversación clara. No hubo una despedida formal. Solo el murmullo cotidiano que parecía arrastrar la casa a su curso habitual, como si nada hubiese cambiado. Como si yo no hubiese cruzado un umbral. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Y sin embargo, todo era distinto. Cada objeto en la casa parecía tener otro peso. Cada movimiento, otro sentido. Él se fue sin hacer ruido con su mochila sobre el hombro y una caja pequeña en la mano. Yo no lo vi marcharse. Solo escuché la puerta del altillo cerrarse por última vez y los pasos en la escalera que descendían con ritmo sereno. Después el silencio se hizo más profundo. Una ausencia tangible, como si el aire hubiese perdido una capa de temperatura. Sabía que no volvería. No de esa forma. Mi esposo ya estaba en su rutina. Salió temprano, revisando su correo mientras tomaba el café. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Yo negué con la cabeza. Me dio un beso leve en la frente y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé de pie en la cocina, sosteniendo una taza que ya no estaba caliente, contemplando por la ventana un jardín que me resultaba ajeno. Subí al altillo después de desayunar. No porque tuviera un propósito. Tal vez por impulso. Tal vez por necesidad. La habitación estaba casi vacía. No quedaban más lienzos apoyados en las paredes, ni tubos de pintura, ni papeles arrugados. Solo quedaba el caballete cerrado, y una manta doblada sobre la silla en la que tantas veces me había sentado. El aire tenía ese olor a madera, a aceite viejo, a días vividos. Caminé por el espacio lentamente. Mis dedos rozaron las esquinas, los marcos de las ventanas, la superficie áspera del suelo. Me senté en la silla con los ojos cerrados. No para posar, sino para recordar. Cada instante, cada gesto, cada silencio compartido volvía a mí con nitidez. No como una película. Más bien como un susurro interior que se desplegaba sin permiso. Fue entonces cuando lo vi.
Sobre una mesa lateral, entre unos lápices sueltos, había una pequeña memoria USB. Nada la anunciaba. Ninguna nota. Ninguna señal. La tomé sin pensar demasiado. La guardé en el bolsillo de mi pantalón y bajé al salón sin detenerme. El resto del día fue como caminar dentro de un sueño. Fui al mercado, saludé a una vecina, doblé ropa, preparé la cena. Pero toda mi conciencia estaba concentrada en ese objeto pequeño, inofensivo en apariencia, pero que quemaba con solo imaginar su contenido. Esperé a que mi esposo se durmiera. Su respiración pausada y pesada llenaba la habitación con ese sonido monótono que durante años había sido mi arrullo, mi rutina. Pero ahora me resultaba distante. Me levanté en silencio, tomé mi portátil y bajé a la sala. Con las luces apagadas, encendí la pantalla. Inserté la memoria sin saber si debía o no mirar. Pero necesitaba saber. Dentro había solo una carpeta. Estudio. Nada más. La abrí. Una serie de imágenes numeradas aparecieron ante mí. Capturas de obras, algunos bocetos escaneados, fotografías de las pinturas a medio hacer. Pero entre ellas, una carpeta más, referencias. Dudé. Pero hice clic. Allí estaban. Fotos mías. No tomadas con intención artística, sino capturas de momentos espontáneos, mientras me acomodaba el cabello, mientras miraba por la ventana, mientras leía. Eran imágenes silenciosas, íntimas, pero no vulgares. Eran retratos de alguien observada con atención, con cuidado, con respeto. Me vi como no me había visto en años. Me vi viva. Completa. Me vi siendo. Lloré sin hacer ruido. Lágrimas tibias que resbalaban sin violencia, como si hubieran estado esperando salir durante demasiado tiempo. No lloraba por arrepentimiento. Ni por vergüenza. Lloraba por haber olvidado quién era. Por haber permitido que mi reflejo se desdibujara tanto tiempo. Y por ese gesto final, dejarme aquellas imágenes como testimonio, como recordatorio de que yo existía. Apagué el ordenador, guardé la memoria en un cajón y regresé a la habitación. Mi esposo dormía como siempre. Me metí en la cama sin hacer ruido. Me quedé despierta mirando el techo, sabiendo que algo se había sellado en mí. Una etapa cerrada. Una comprensión completa. Ya no necesitaba más pruebas. Ya no esperaba explicaciones. Solo me quedaba vivir con esa verdad. Al día siguiente él pareció no notar nada. Habló de sus asuntos. Me preguntó si quería salir a cenar el fin de semana. Asentí sin convicción. No porque me interesara, sino porque ya no tenía fuerzas para sostener una conversación real. La distancia entre nosotros era tan evidente que resultaba absurda. Pero ninguno la mencionaba. Era como convivir con un fantasma que ambos fingíamos no ver. Poco a poco retomé mis actividades. Empecé a caminar por las mañanas. Me inscribí en un taller de cerámica. Volví a escribir en una libreta nueva. No buscaba reemplazos. No buscaba distracción. Solo necesitaba mantenerme en movimiento. A veces subía al altillo solo para sentarme y respirar. El espacio aún guardaba ecos, pero ya no dolían. Eran solo recuerdos. Vivos pero calmos. Una tarde, mientras limpiaba la sala, mi esposo encontró la memoria USB. Me preguntó si era mía. Dije que sí. ¿Qué hay adentro?, preguntó con naturalidad. Respondí que imágenes del estudio. ¿Puedo verla?, dijo. Me encogí de hombros y se la entregué sin resistencia. No mentí. Pero tampoco le conté más. Lo vi insertarla en su computadora mientras bebía su café. Abrió las carpetas, navegó rápido. No se detuvo demasiado. Cerró la ventana y siguió con lo suyo. Como si nada. Y entonces lo entendí. No lo había visto. No había querido mirar. O tal vez, lo había visto todo y no supo interpretarlo. No lo culpo.
Él vivía en otra frecuencia. En otro idioma. En otro mundo donde yo ya no cabía. Esa noche, mientras cenábamos, sentí una calma profunda. No porque hubiera justicia. Ni porque todo estuviera resuelto. Sino porque por fin, dentro de mí, ya no había lucha. Había pasado. Había sentido. Había elegido. Y ahora me quedaba la responsabilidad de seguir con esa verdad. Sin dramatismos. Sin necesidad de explicaciones. Con la dignidad de quien ha amado, ha fallado y ha aprendido a reconocerse. Y así, en silencio, me preparé para lo que viniera. Porque sabía que no importaba cuánto intentara negarlo, algo había cambiado para siempre. Y esa transformación ya no podía ocultarse más. La normalidad se había convertido en una actuación constante. Mis días fluían como si nada hubiese ocurrido, como si mi mundo interior no hubiese sufrido ninguna transformación. Y sin embargo, cada paso, cada conversación superficial, cada momento compartido con mi esposo estaba teñido por una distancia que él parecía no percibir, o tal vez sí, pero decidía ignorar. Era más fácil así para los dos, seguir interpretando los roles que habíamos construido durante tantos años. Una mañana, mientras organizaba unos papeles en el escritorio, encontré una invitación vieja a una exposición de arte. Era de hacía más de 10 años. La había guardado por alguna razón que ya no recordaba. Tal vez en su momento pensé que algún día la enmarcaría o la utilizaría como separador. La observé largo rato pensando en todo lo que había cambiado desde entonces. Me pregunté cuántas cosas había dejado pasar por miedo, por rutina, por lealtad a una versión de mí que ya no existía. Mi esposo notó mi silencio ese día. Me preguntó si me sentía bien. Le respondí que sí, con una sonrisa suave que no llegaba a los ojos. No insistió. Estaba tan acostumbrado a no escarbar que no se atrevía a hacerlo ahora. En el fondo creo que intuía que había algo más, pero no quería conocerlo. Porque saberlo le exigiría actuar, y él prefería la inercia. Yo, en cambio, comencé a escribir de nuevo. No cartas ni confesiones. Solo pensamientos. Fragmentos. Recuerdos. Pequeñas reflexiones sobre el cuerpo, el deseo, la libertad. Era como vaciar una botella cerrada durante años. No escribía para nadie. Ni siquiera para mí. Escribía porque necesitaba hacerlo. Porque cada palabra que salía era una forma de recuperar espacio dentro de mí. A veces, cuando mi esposo no estaba, subía al altillo. No para encontrarme con él, ya no estaba, sino para encontrarme conmigo. El cuarto permanecía casi intacto. El caballete seguía ahí, cubierto con una tela. No me atrevía a levantarla. No porque temiera lo que encontraría, sino porque prefería conservar el misterio. Había en ese gesto de no mirar una forma de respeto. Como si al no descubrirlo protegiera lo vivido. Un día, sin buscarlo, encontré entre mis cosas una foto vieja. Era de mis 20 en blanco y negro, tomada en algún viaje. Me miré con extrañeza. Era yo, pero también era otra. Una mujer con la mirada curiosa, con el cuerpo aún intacto por los años, con una expresión de quien aún no ha aprendido a ceder. Me dolió verla. No por nostalgia, sino porque me di cuenta de cuánto había dejado en el camino. Pero también sentí ternura. Porque, de alguna forma, esa mujer seguía en mí, más viva que nunca. Esa noche, después de la cena, mi esposo propuso ver una película. Me senté junto a él en el sofá. Durante los primeros minutos intenté prestar atención, pero mi mente vagaba. Lo miré de reojo. Su perfil, su expresión relajada. Me pregunté si alguna vez me había mirado de la forma en que yo había sido mirada en ese altillo. No por lo que representaba, sino por lo que era, por lo que cargaba, por lo que callaba. No encontré la respuesta. Al terminar la película, me preguntó si me había gustado. Asentí. No había prestado atención, pero no importaba. Subimos a dormir. Se acomodó en su lado de la cama, como siempre. Yo hice lo mismo.
Apagó la luz. El silencio se hizo denso. Sentí que quería decir algo, pero no lo hacía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tampoco tenía deseos de llenar ese silencio. Ya no me incomodaba. Me pertenecía. Pasaron días así, envueltos en una calma que no era paz, sino resignación. Hasta que una tarde, mientras ordenaba unas carpetas, noté que faltaba algo. La memoria USB. Fui al cajón donde la había guardado y no la encontré. Me congelé. La busqué por toda la casa. Nada. Sentí un nudo en el estómago. No por el contenido, ya no me generaba temor, sino por lo que implicaba su desaparición. ¿La había tomado él? ¿La había visto? ¿La había destruido? No dije nada. Tampoco él. Durante la cena, su actitud fue idéntica a la de siempre. No había rastros de incomodidad. Ni de enojo. Solo su rutina habitual. Pero en su mirada noté algo diferente. Una especie de contención. Como si supiera y estuviera eligiendo callar. Tal vez para no confrontar. Tal vez porque prefería el silencio a la verdad. Y entonces entendí que había llegado al límite. Esa noche, mientras él dormía, escribí una carta. No era una confesión. Ni una despedida. Era una especie de manifiesto íntimo. Escribí sobre mi cansancio. Sobre los años de invisibilidad. Sobre el vacío compartido. No mencioné nombres. Ni hechos concretos. Solo sensaciones. Decisiones. Un proceso interno que ya no podía deshacerse. La dejé dentro de un libro en la biblioteca del salón. No sabía si algún día la encontraría. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ya no me importaba. Al día siguiente salí temprano. Caminé sin rumbo. Me senté en un café que no conocía. Observé a la gente pasar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no debía explicarme. Que no le debía a nadie un relato de lo que había vivido. Que todo, absolutamente todo, me pertenecía. Mis errores. Mis silencios. Mis descubrimientos. Mis decisiones. Regresé a casa cuando el sol comenzaba a caer. Mi esposo estaba en el salón, leyendo. Me saludó con un gesto leve. Yo le devolví la mirada. En ese cruce silencioso, supe que algo en él también había cambiado. No preguntó dónde estuve. No comentó nada. Pero su expresión era otra. Menos segura. Más frágil. Como si también estuviera buscando respuestas. O tal vez cerrando capítulos por dentro. Esa noche no hablamos. No fue necesario. El silencio ya no era una barrera. Era un idioma compartido. Y en esa pausa, supe que el final estaba cerca. No como ruptura ni como drama. Sino como evolución. Como la lenta disolución de algo que ya no tenía forma. Y que, por fin, podía dejarse ir. La mañana en que él se fue por fin de casa, no hubo discusiones, ni maletas a medio cerrar, ni portazos. Fue todo tan silencioso como lo había sido el último tramo de nuestra vida juntos. Se levantó temprano como siempre. Se duchó. Preparó café. Me ofreció una taza y la dejé a medio beber sobre la mesa del comedor. Luego volvió a la habitación, se cambió de ropa y bajó con una pequeña mochila al hombro. Me dijo que tenía que hacer algunos trámites y que tal vez se quedaría en la ciudad un par de días. Asentí. No pregunté nada. No me ofrecí a acompañarlo. Tampoco me abrazó. Solo se detuvo unos segundos en la puerta, me miró como si intentara memorizar algo, y salió sin volver la vista atrás. Cuando el sonido de sus pasos desapareció por completo, me quedé de pie en la cocina, mirando por la ventana. Había llovido durante la noche y el suelo aún estaba húmedo. Las hojas del jardín brillaban con ese tono saturado que solo aparece después de una tormenta. Respiré hondo.
Por primera vez en mucho tiempo, el aire me pareció ligero. No me moví de ese lugar durante un buen rato. Observaba el jardín, pero no pensaba en nada concreto. Era como si mi cuerpo estuviera aterrizando en una nueva realidad. Una realidad en la que por fin me pertenecía a mí misma. Sin juicios. Sin explicaciones. Sin deberes que cumplieran con una expectativa ajena. Subí al altillo. No tenía un propósito claro. Tal vez solo necesitaba pasar por cada espacio que me había devuelto a la vida. El cuarto estaba en penumbra, pero no me apresuré a encender la luz. Me senté en la silla junto a la ventana. El mismo lugar en el que había posado tantas veces en silencio, bajo la mirada de alguien que me había visto de verdad. Ya no me dolía su ausencia. Había dejado una huella, sí. Pero no era una herida. Era una marca que confirmaba que yo había existido en plenitud, aunque solo por un instante. Me quedé allí sentada, respirando hasta que la luz natural comenzó a llenar el espacio poco a poco. Cada rincón del altillo parecía despedirse. Cada objeto, cada trazo de pintura seco en el suelo, cada sombra en la madera. No era nostalgia. Era una especie de gratitud callada. Me sentía en paz. Bajé y pasé por cada habitación como si recorriera un museo íntimo de lo que había sido mi vida. En el salón, la foto de boda seguía colgada. La observé unos segundos. Vi mi cara joven, el vestido que ya no me cabría, la sonrisa que entonces creía sincera. Me pregunté si aquella mujer sospechaba que con el tiempo, todo eso se transformaría en algo distinto. No mejor. No peor. Solo distinto. Tomé el cuadro, lo envolví en una manta y lo guardé en un armario. No quise tirarlo. Pero ya no quería verlo. La tarde me encontró reorganizando mis libros. No era una limpieza. Era un ejercicio de reubicación. Como si al mover de lugar cada objeto, mi mente pudiera hacer lo mismo con los recuerdos. Separé varios que ya no me decían nada. Otros los coloqué con más cuidado. Encontré aquel cuaderno en el que había escrito durante los días posteriores a su partida. Lo abrí. Leí un par de frases. Cerré los ojos. Y luego, sin pensarlo mucho, lo metí en una bolsa junto a los libros que donaría. Encendí la radio por primera vez en semanas. Sonaba una melodía tranquila, instrumental. Abrí las ventanas, dejé que el aire nuevo entrara. Cociné algo ligero. Comí sola, pero sin sentirme sola. Había una diferencia profunda entre estar en soledad y sentirse sola. Y ese día, por primera vez en años, me di cuenta de que mi soledad era un espacio fértil, no una condena. Al anochecer, me senté en el jardín con una manta sobre los hombros. El cielo tenía ese tono entre azul y naranja que anuncia un final, pero también una posibilidad. Pensé en los días por venir. En lo que haría con mi tiempo. No tenía grandes planes. No pensaba en mudarme ni en hacer un viaje largo. Solo deseaba estar presente. Habitarme. Escucharme. Entré en casa cuando el aire se volvió más frío. Subí al dormitorio. Me lavé la cara. Me observé en el espejo con una calma que no recordaba haber sentido antes. No había maquillaje ni adornos. Solo mi rostro. Con sus arrugas, sus pliegues, su historia. Y por primera vez no quise cambiar nada. Me acosté en la cama. No del lado habitual. Probé el centro. Luego me recosté hacia el borde opuesto. Buscaba mi lugar. Y cuando lo encontré, apagué la luz. Antes de cerrar los ojos, pensé en todo lo vivido. En los errores. En las decisiones que tardé en tomar. En las palabras que no dije. Pero también en las que sí. En las verdades que me atreví a enfrentar. En las veces que, aunque temblando, seguí adelante. Y ahí, en la oscuridad, con el cuerpo aún vibrando de tanto silencio transformado, supe que había llegado el momento de comenzar de nuevo. No como quien borra todo lo anterior, sino como quien, por fin, elige su historia.
Su ritmo. Su voz. Dormí profundamente. Sin interrupciones. Sin sueños cargados de nostalgia ni sobresaltos. Solo el descanso pleno de quien, tras mucho tiempo, ha vuelto a sí misma. Y eso, entendí al despertar, era la verdadera libertad.